Y bueno, la clase pasada vimos contadores. Entonces, los contadores pues son máquinas, bueno, son sistemas síncronos que llevan una señal de sincronía. Esa señal de sincronía es el clock. En el caso de la clase anterior, nosotros hicimos dos contadores. Hicimos el contador binario hexadecimal bidireccional e hicimos el contador de tarea, que es el contador decimal bidireccional. Ahora, hay un detalle importante cuando trabajamos en Verilog. En Verilog no hay máquinas de estados per se. O sea, sí existen las implementaciones, pero no es como VHDL. En VHDL las máquinas de estados son estructuras propias, son sistemas que tienen sus reglas, son sistemas que tienen sus formas de implementarse, pero en Verilog las máquinas de estados en realidad son contadores, es decir, no hay máquinas de estados propiamente, es nada más un contador, y lo que hacemos es que a los valores de ese contador les vamos a dar etiquetas. Por ejemplo, si tuviéramos el contador de la clase anterior, el decimal, ese contador tiene 10 valores, del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, lo que nosotros podemos hacer para convertir ese contador en una máquina de estados es darle etiquetas a los números o a los valores que puede tomar. Es decir, de esos 10 valores que van del 0 al 9, a cada uno de los valores le damos una etiqueta o le asignamos una constante, una variable. Entonces, el día de hoy vamos a ver un primer ejemplo de máquinas de estados. Y pues déjenme maximizar aquí. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer el día de hoy algunas máquinas de estados. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar para ejemplificar precisamente cómo funcionan estos sistemas en Verilog. Lo que vamos a ver el día de hoy lo pueden encontrar en el libro de Morris Mano, en el de Digital Design, tema 8, que es modelos de Mealy y Moore para máquinas de estados finitos, y tema 8.4, que es máquinas de estados algorítmicas. También lo pueden encontrar en el libro de Brock J. Lemaire, en Introduction to Logic Circuits, en el tema 7.4, que es máquinas de estados finitos. Ahora, ustedes en embebidos y en reconfigurables debieron de ver también máquinas de estados. Ya vimos ahí que hay máquinas de Mealy y de Moore en el temario, entonces les pregunto, díganme cuáles son las diferencias entre las máquinas de Mealy y de Moore. Si no, pues búsquenlo ahorita en su navegador. ¿Cuál es la diferencia entre una máquina de Mealy y una máquina de Moore? Dice que su representación en el diagrama de estados, en Mealy la salida se asocia a la transición junto a la entrada, o menudo representado como entrada y salida. En la de Moore, la salida se asocia directamente al estado, nodo, generalmente escrito dentro o al lado del otro estado, y la dependencia de la salida. En Mealy, la salida se genera basándose en el estado actual y la entrada, y en Moore, la salida se genera basándose únicamente y exclusivamente en el estado actual. Además que de su velocidad de reacción, o sea, los ciclos de reloj, en Mealy reacciona más rápido y el Moore más lento, y el número de estados en hardware. En Mealy se requieren menos estados y en Moore son más. Bien, Fátima, gracias. Sí. Sí, o sea, resumiendo, los ciclos de reloj, pues aquí no aplican. Nosotros no tenemos procesador. Pero, resumiendo lo que acaba de decir Fátima, sí, en Mealy, la salida actual depende tanto del estado de la máquina como de las entradas. Mientras que en Moore, la salida actual depende solamente del estado. Esa es la principal diferencia. Moore, la salida no depende de las entradas, solo del estado. Mealy,
la salida depende del estado y de las entradas. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Y pues vamos a ver un control de semáforo. Aquí tenemos el diagrama de caja negra de un sistema muy simple. Este sistema, pues hagan de cuenta que es el control de uno de los semáforos que hay en la calle. Uno de los semáforos, ustedes sabrán si peatonales. Bueno, este está más pensado como un semáforo vial para autos. ¿Y qué es lo que tenemos? Si se fijan, tenemos dos entradas que son clock y reset y tenemos tres salidas, R, A y V. Las entradas pues son la señal de reloj y la señal de reset o la señal de reinicio, mientras que las salidas estamos asumiendo nosotros que las vamos a conectar a las tres luces del semáforo. Es decir, R va a ir conectado a la luz roja del semáforo, A irá conectado a la luz amarilla del semáforo y V irá conectado a la luz verde del semáforo. Entonces son rojo, amarillo y verde. Ahora, un detalle importante es cómo vamos a diseñar nuestra máquina de estados. Vamos a tener que hacer un sistema parecido al contador que ya habíamos hecho. Entonces, ahí está. Ahí tenemos nuestro diagrama de caja negra. Entonces, pues vamos a empezar a hacer el código. Y pues voy a crear aquí mi proyecto. Bueno, ustedes creen su proyecto, yo no voy a abrir la interfaz. Y este se va a llamar semáforo. Creen su proyecto semáforo. Y pues ya que lo creen, les va a crear su carpeta src. Y adentro les va a crear su archivo que se va a llamar. Ahí está. Entonces creen su proyecto semáforo y crean adentro su archivo semáforo. Entonces, para que no me estorbe la interfaz, voy a utilizar un editor de texto plano. Si se ve muy chico el texto, me avisan, por favor. Bien, los que tengan su tarjeta disponible, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar ahorita un botón de reset, si tienen la tarjeta a la mano, y vamos a necesitar tres LEDs de salida. Estos LEDs pues deberían ir conectados aquí a rojo, a amarillo y a verde. Pueden utilizar los LEDs de a bordo de la tarjeta, si no quieren conectarles los LEDs. Nada más acuérdense que los LEDs funcionan en lógica negada, es decir, de hecho, bueno, tienen LEDs RGB, entonces es rojo, verde y azul. Entonces nada más cambiarían el amarillo por el azul a lo mejor. Si van a utilizar los LEDs de bordo, otra vez, acuérdense que es lógica negada, entonces si quieren encender el rojo, tienen que mandarle un 0 al rojo, un 1 al azul y un 1 al verde. ¿Sí? Con eso encienden el rojo. Si quieren encender el verde, pues le mandan un 1 al rojo, un 1 al azul y un 0 al verde. Bien, entonces pues vamos a empezar. Y quedamos que tenemos definiciones y declaraciones. Ahora, para las definiciones, pues tenemos el módulo, y este se llama semáforo. Y vamos a definir los pines. Yo tengo dos entradas que son clock y reset. Y vamos a tener tres salidas. Y estas las voy a definir de una vez como registros. Registro rojo, registro amarillo y registro verde. Ahí está. Bien.
Bien, ¿se alcanza a ver el texto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, continuamos entonces. Y ahorita vamos a hacer algunas definiciones. Entonces, ¿qué vamos a definir? Quedamos que las definiciones pues son los puertos y aparte tenemos alambres y registros. Ahora, para definir una máquina de estados, lo que necesitamos es, primero, saber cuántos estados va a tener. Entonces, un semáforo, díganme ustedes cuántos estados tiene. Tiene 3, ¿no, profe? Bien, entonces sabemos que tiene 3 estados. Si tiene 3 estados, y esto es un contador básicamente, ¿hasta qué número necesitamos que cuente? Si es uno por cada estado, Pues 3. ujú, hasta 3. Ahora, eh, ¿cuántos bits necesitaría? Si vamos a hacer un registro, acuérdense el de la clase anterior. El de la clase anterior era un contador binario hexadecimal de 4 bits. Con 4 bits os puedo contar 16 números del 0 al 15. ¿Cuántos bits necesitaría para contar hasta 3? 2. 2 bits. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir nuestra máquina. ¿Sí? Vamos a definir, aquí le voy a poner en minúsculas, máquina de estados. Entonces, nuestra máquina de estados, vamos a definirla igual que definimos el contador de nuestro contador anterior, nuestro registro. Entonces, este no tiene, acuérdense, estos no tienen sentido, es decir, no son inputs ni outputs. Lo voy a poner aquí. Acuérdense que es el tipo, el tamaño y el nombre. Entonces, vamos a empezar y esta es mi máquina de estados. Para mi máquina de estados, ¿qué tipo voy a utilizar? Pues como voy a hacer básicamente un contador, quedamos que los contadores se definían como registros. ¿Por qué? Porque el contador lo voy a controlar en un always. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un tipo reg y quedamos que de 2 bits. Entonces, de 1 a 0 y se va a llamar, para que no nos confundamos, máquina. Y ya, tengo básicamente ahí el registro que va a funcionar como mi contador. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ya definí la máquina, pero ese es un contador nada más. Quedamos que para convertir un contador en una máquina de estados, tengo que asignarle etiquetas a los estados. Entonces, para hacer eso, quedamos que la forma más eficiente era usar un parámetro. Y lo que voy a hacer es darle nombres a los estados. Entonces, ya sé que tengo 3 estados. Ya definí el contador o el registro del tamaño adecuado para contar hasta esos estados. Lo que sigue es darle etiquetas a esos estados o nombres a los estados. Entonces, si ya sabemos que mi semáforo tiene 3 estados, denme nombres para esos estados. ¿Qué etiquetas les pondrían? Pues el propio color de cada uno, ¿no? Podría ser una opción, pero eso sería confuso. Si yo digo rojo, estoy refiriéndome a la salida roja, o sea, a la luz roja, o al estado del rojo, porque tenemos que controlar los dos. Denme nombres para los estados, que no sean los nombres de las salidas. La inicial de cada uno, pero en mayúsculas.
Otra vez, si definimos así, vamos a tener R mayúscula y R minúscula. Se puede, pero yo no lo haría porque es confuso. O sea, R, ¿qué es? ¿R es la salida o R es el estado? Denme nombres para los estados que no sean los nombres de las salidas. Puede ser siga, pare y dis de disminuir velocidad. Siga, pare y dis. Ok. Entonces, ahí tenemos tres estados, tres nombres. Ahora, lo que sigue es definir cuál de esos estados es el inicial. El estado inicial es el estado al que voy a mandar el semáforo si hay un reset. Aquí tengan cuidado. Si ustedes resetean un semáforo, ¿a qué estado lo van a mandar? ¿A siga, a pare o a disminuya de velocidad? Pare. Cierto. Lo recomendable es mandarlos a pare. Entonces, como pare es mi estado inicial, ese va a tener el valor inicial. Entonces, pare va a ser igual a 0. Listo. Y defino los demás estados. Vamos a ponerlos sin ningún orden en particular. Siga es 1. Y dis de disminuye la velocidad, lo vamos a hacer 2. Y listo. Ahí está mi máquina de estados. Tenemos que definir el contador y tenemos que definir las etiquetas de cada uno de los valores de ese contador. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ya tenemos nuestros estados y ya tenemos los nombres de los estados. ¿Qué es lo que sigue? Lo que seguiría aquí es definir las transiciones de los estados, es decir, cómo van a brincar, de dónde a dónde van a brincar esos estados. ¿Sí? Para hacer eso, pues vamos a hacer nuestro diagrama de estados. Aquí yo tengo ya un diagrama de estados, pero lo tengo con otros nombres, entonces déjenme cambiarlo. Vamos a ver si sí lo tengo. Sí, acá está. Ustedes le dieron nombres a los estados de pare, siga y disminuir velocidad. Entonces, vamos a ver. Listo, ahí tenemos nuestros estados. Lo que hacemos cuando hacemos un diagrama de estados es definir también cuál es el estado inicial. En el caso de nosotros quedamos que el pare es el estado inicial. Entonces, en nuestro diagrama tenemos que indicar que uno de los estados es el inicial de algún modo. ¿De cuál modo? Del que ustedes quieran. Pueden ponerlo en otro color, pueden encerrarlo en un cuadrito y lo demás en círculos. Ustedes identifíquenlo como quieran. Yo aquí para identificarlo le puse un doble círculo al estado inicial. ¿Sí? Entonces tenemos pare, que es el estado inicial, luego tenemos siga y luego tenemos dis de disminuye velocidad. Y tenemos las transiciones, es decir, tenemos que indicar con flechitas de cuál estado a cuál estado brinca mi máquina. Aquí tenemos que del estado de pare, la máquina va a brincar al estado de siga. Eso es lo que me indica esta flecha. Del estado de siga, la máquina va a brincar al estado de dis. Y del estado de dis, la máquina va a brincar otra vez al estado de pare. Entonces, esta es una máquina con estados finitos, pero de conteo infinita. Es decir, está dando vueltas hasta el infinito, pero tiene un número finito de estados, que son 3 estados. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es definir las salidas. Vamos a tener que definir los valores de nuestras salidas en cada uno de los estados. Para definir los valores de las salidas,
vamos a definirlos dentro, bueno, yo los defino dentro de los círculos de los estados. Y por ejemplo, aquí en pare, pues yo estoy poniendo que la luz roja, estoy asumiendo que aquí conecté mi LED, acá conecté mi LED amarillo y acá conecté mi LED verde, este es mi LED rojo. Entonces, en pare, ¿cuál luz está encendida? El rojo. Y las otras dos luces están apagadas. En siga, mis luces roja y amarilla están apagadas y mi luz verde está encendida. Y en dis, mi luz roja está apagada, mi luz amarilla está encendida y mi luz verde está apagada. Y pues se repite el estado. Y esto hasta el infinito. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es codificar esto. Vamos a codificar esto. ¿Cómo lo codificamos? Declaraciones. Ahora, aquí esto es importante. Mi máquina de estados, yo la puedo definir o lo puedo declarar más bien de varias formas. Una de las formas es monolítica. ¿Qué significa eso? Que declaro tanto los estados como las salidas en un mismo bloque always. Pero lo que voy a hacer yo ahorita para que se entienda un poquito mejor es separar los estados de las salidas. Vamos entonces a hacer dos always. Y aquí le voy a poner control de estados. Y vamos a hacer el always que va a controlar los estados nada más. Y como este es básicamente un contador, ¿qué dijimos que revisábamos para los contadores? ¿Cuál era la señal que los controlaba? ¿Cuál señal controlaba los contadores? LK. La señal de reloj. Pero, ¿qué parte de la señal de reloj es la que me interesa? Los flancos positivos, ¿no? Así es, los flancos positivos. Entonces, para detectar flancos positivos, usamos el posedge y vamos a ponerle aquí CLK. Inicia mi bloque always, lo termino de una vez y de una vez también termino el módulo ahí. Porque si no luego se me olvida. Y pues aquí igual que con los contadores, lo primero que reviso es si hay un reset. Si hay un reset, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay un reset, pues quiero borrar mi contador o quiero regresar la máquina al estado inicial. Entonces, lo que voy a hacer es que máquina, ¿a cuál estado regresa? ¿Cuál es el estado inicial de esta máquina? Según lo que Pare. quedamos. Pare. Vale, entonces, le voy a poner que si hay un reset, la máquina se tiene que ir al estado de pare. Ahora, si no hay un reset, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo controlar la máquina de varias formas, pero una de las más simples es hacerlo mediante un case. Entonces, si no hay un reset, según sea el estado de la máquina, vamos a hacer diferentes cosas. ¿Sí? Y aquí, así como en el contador o en otros módulos usábamos números, aquí podemos usar las etiquetas de los estados. Entonces, ¿cuál es el primer estado? El de pare. Si la máquina está en el estado de pare, aquí estoy controlando los estados, ¿sí? O sea, nada más las transiciones. Déjame cambiarle acá arriba. Control de estados, diagonal transiciones. Entonces, en el estado de pare, la máquina a dónde brinca si está en el estado de pare, en el siguiente flanco de subida de la señal de reloj. La siga, ¿no? Así. Entonces, mi máquina va a brincar así. Listo.
Ahora, si estamos en siga, la máquina ¿a dónde brinca de ahí? Dis. Ah, dis. A dis. Y si estamos en dis, la máquina ¿a dónde brinca de ahí? Apare. A pare otra vez. Y ya. No se les olvide el end case. Y listo. Con esto ya controlamos las transiciones de la máquina de estados. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Pues que con cada flanco de subida de la señal de reloj, mi máquina va a estar brincando de pare a siga, de siga a dis, de dis a pare otra vez, de pare a siga, de siga a dis, y así hasta el infinito. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, este es nada más el control de los estados, el control de las transiciones. No hemos designado las salidas, entonces voy a hacer otro bloque always separado. Control de salidas. Este va a ser igual un bloque always, siempre que... Y aquí la pregunta importante es, ¿a las salidas quién los controla? ¿Esta es una máquina de Millie o esta es una máquina de Moore? De Millie. ¿Por qué sería de Millie? Porque necesita el estado actual para saber cuál va a ser el siguiente. Para el Las salidas dependen de... De ¿Qué las dijimos al entradas. inicio? ¿Dependen de las entradas? Ah, no. O sea, en nuestro diagrama, las salidas de quién dependen. De ellos mismos, no necesitan de lo de las entradas. Las salidas dependen nada más de los estados. Dependiendo del estado, son los valores de las salidas. Entonces, esta es una máquina de, otra vez, ¿De estados? sí, pero de Millie o de Moore. De Moore. Ok. Entonces, si es un estado, perdón, si es una máquina de estados de tipo Moore, depende nada más de los estados. ¿Quién lleva el registro del valor del estado? ¿O quién lleva el registro de en cuál estado estamos? ¿Quién lleva ese valor? ¿Quién lleva el registro del estado donde estamos? Reset. No. Reset es una señal de entrada. Reset no guarda nada. Máquina. La máquina. Ujú. Máquina es quien guarda el valor. Máquina guarda si estamos en siga, si estamos en dis o si estamos en pare. Entonces, aquí quien va a controlar este bloque always es la máquina de estados. La máquina ya está controlada por la señal de reloj. Entonces, ya no necesito volver a ponerle aquí que esto depende de mi reset. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues me voy a traer este case de aquí y lo voy a pegar acá. Ahora, aquí ya no vamos a controlar los valores de la máquina. ¿Qué es lo que vamos a controlar? Los valores de las salidas. Entonces, en pare, ¿cómo están las salidas? ¿Qué recibe cada salida?
rojo recibe un 1, A recibe un 0 y verde recibe un 0. Bien. Entonces, tengo que hacer esas 3 asignaciones. Como voy a tener varias asignaciones, esto lo podría hacer como un vector, o sea, concatenando los valores, pero aquí vamos a hacerlo línea por línea. Como voy a hacer 3 asignaciones o 3 instrucciones, mis estados o mis casos, más bien, van a llevar un begin y un end, igual que el if cuando se extiende, cuando tenemos más de una instrucción. Entonces, aquí voy a tener mi begin y mi end. ¿Y qué voy a tener? Pues esto, que va a pasar rojo igual a 1, amarillo igual a 0 y verde igual a 0. Y listo. Otra vez, en Verilog, el begin y el end funcionan como si fueran corchetes. En C. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué va a pasar? Pues para SIGA va a pasar lo mismo. Nada más, en SIGA, ¿cómo está la luz roja? Un 0. Un 0. ¿Cómo está la luz amarilla? Un 0. Un 0. ¿Cómo 0 está la también. luz verde? En 1. 1. Bien. Y luego tenemos el disminuye velocidad. ¿Cómo está la luz roja en el dis? Un 0. ¿Cómo está la luz amarilla en el dis? 1. ¿Y cómo está la luz verde en el dis? 0. Y ya. Con esto ya queda el control principal de mi máquina de estados. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si suben esto a su tarjeta, ¿qué es lo que van a ver en sus LEDs? Todos van a durar el mismo tiempo, ¿no? Sí, Van a pero, o sea, cambiar cada uno. físicamente está bien. Sí, buena observación. Todos duran ahorita al mismo tiempo. Pero, ¿qué es lo que verían físicamente en esos LEDs? Los tres están encendidos siempre. Parecería que los 3 están encendidos. ¿Por qué parecería que los 3 están encendidos? Porque están oscilando muy rápido. Están oscilando muy rápido. Entonces, ¿qué necesitamos para bajar la velocidad de la tarjeta? Un prescaler. Un escalador. Entonces, ese pues ya lo hicimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual que en la clase del contador, me voy a ir a mis códigos y voy a buscar mi escalador. Circuitos digitales. Creo que no lo tengo. No lo guardé. Prueba. Nope, creo que no lo guardé. Bueno, lo hacemos rápido. Escalador. Se me hace raro, según yo sí la había guardado. Hola, no, no lo guardé. Bueno, rápido. Ya me acordé. Bien, escalador, SRC, y hacemos el escalador. Entonces, igual, tenemos definiciones, descripciones, y tenemos el módulo escalador que tiene sus entradas CLK y RST y tiene
su salida que llamamos X y es un registro. Listo. Luego tenemos alambres y registros. Y para esto pues quedamos que íbamos a usar un contador. Pero este es un registro. Y es de 24 bits. Habíamos quedado. 24 o 25 bits lo habíamos hecho. Creo que habíamos quedado en 23, ¿no, profe? ¿O 24? No, pero era de 24. O sea, de 23 a 0. Bien. Y habíamos definido un parámetro que era tope, que era 13.500.123.000. Y habíamos definido otro parámetro que era divisor, y lo habíamos dejado ahorita en 1. Y ya, según yo. Descripciones, entonces tenemos un bloque always que dependía de la señal de flanco de subida de mi reloj interno. Iniciamos y terminamos. Y habíamos dicho que si tengo un reset, entonces mi contador se va a 0. Y si no tengo un reset, mi contador es igual a contador más 1. Pero también habíamos hecho ya aquí unos cambios. Habíamos dicho que iniciábamos y terminábamos. Y si mi contador llegaba a reset o si el contador era mayor o igual al tope. ¿Por qué mayor o igual? Pues si teníamos un divisor que me daba números decimales. En ambos casos el contador se hacía 0 y también hacíamos un toggle de la salida. Habíamos dicho que X iba a recibir a la inversión de X. Listo. Mira, si no, mi contador sigue avanzando. Y revisen su escalador y fíjense si sí era así. Sí, profe, sí está así. Bien, continuamos. Entonces, listo mi escalador. Y lo que voy a hacer pues es lo mismo que hicimos en las otras clases. Agarro y mi escalador lo voy a copiar en el proyecto que tengo actualmente, que es el del semáforo. Ustedes lo añaden, lo cargan a su proyecto y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya que lo carguen, bueno, les voy a dar un par de minutos para que lo carguen.
¿Listos? Por mi parte, sí, profe. Bien. Vamos a continuar entonces. Si ya tenemos el escalador cargado en el proyecto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a necesitar hacer nuestras declaraciones de componentes. Y vamos a necesitar definir acá un alambre. Habíamos quedado con el caso del contador que íbamos a definir un wire de un solo bit y este se iba a llamar CLK2. Declaraciones de componentes, pues otra vez, este se llama A. Y yo me equivoqué aquí con el nombre. Era escalador 1S. Escalador 1S. Así lo habíamos dejado en la clase anterior. Entonces, voy a modificarlo. También, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Escalador 1S. Y quedamos que ya ustedes le cambiaban el nombre dependiendo si querían hacer varios escaladores de la velocidad de cada escalador. Entonces vamos a hacer nuestro escalador. Y ahí está. Tenemos que darle una etiqueta, acuérdense entonces, habíamos dicho como en la clase anterior, le voy a poner U0, nada más porque sí. Y listo. Ahora, ¿a dónde van sus salidas? Y sus entradas. Clock va a clock, eso no va a cambiar. Reset va a reset, eso no va a cambiar. Y lo único que va a cambiar es que la salida X va a ir conectada a mi señal de reloj 2 para que escale la señal a 1 segundo, a pulsos de 1 segundo. Entonces, ya con eso, cambiamos mi máquina de estados para que este, que es el control de transiciones, utilice el clock 2. Entonces, añadan eso y hagan los cambios requeridos. Le voy a dar un minuto más. Listo, profe. Bien. Espero unos segundos más a los demás. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es correr este código. Revisen que no tengan errores, sintetícenlo, asignen pines
y va a generar la tarjeta. Y lo que deben de ver ahorita, pues es que cada uno de los LEDs que configuraron se enciende un segundo, luego un segundo después se enciende el otro, y otro segundo después se enciende el otro. Es decir, va a estar funcionando como si fuera un rotavit, donde se van a ir encendiendo cada uno de los LEDs cada segundo. Bien. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es arreglar este semáforo. Mientras siguen bajando el código de la tarjeta, ¿cuál es el problema con este semáforo? Como ya apuntaron bien hace rato, el problema es que este semáforo está cambiando de estado cada segundo. Entonces, si cambia de estado cada segundo, pues no es algo que me sirva mucho. Un semáforo no funciona así en la realidad. Yo sé que todos los semáforos pues tienen tiempos distintos. No hay semáforos estandarizados y menos aquí en la ciudad. Entonces, díganme ustedes, para el semáforo, ¿qué tiempos le darían a cada uno de los estados? Es decir, el estado de pare, ¿cuánto tiempo le darían? Al estado de siga, ¿cuánto tiempo le darían? Y al estado de dis, ¿cuánto tiempo le darían? Por ejemplo, el pare, el alto. ¿Cuántos segundos dura un alto, según ustedes? Pues le podemos hacer así unos 10 segundos para que no se vea tan lento a la hora de cargarlo. Bueno, 10 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir un contador interno. Y ese contador va a llevar el conteo del tiempo para saber cuánto llevamos en cada estado, cuántos segundos. Entonces, eso significa que voy a tener un contador y dicen que el pare que dure 10 segundos. Entonces, déjenme cambiar aquí la fuente. Por botón 1. Le quitamos el trazo. Y la cambiamos a negro. Déjenme cambiar la paleta de colores. Este es el negro. La cambiamos a un tamaño más chico. Vamos a dejarla de 12. Vamos a dejarla de 11. Ahí está. Bien, entonces lo que estoy indicando ahorita es que de pare se hace el salto hacia el siga, pero condicionalmente, es decir, solo si contador ya llegó a 10. Entonces díganme ustedes, el siga, ¿cuánto tiempo le van a dar? 2 segundos. 2 segundos, ¿ok? 2 segundos. Y el dis, ¿cuánto tiempo le van a dar? No, más bien sería al revés, ¿no, profe? Para que cuando está en el verde dure como otros 10 segundos y en el de disminuir dure 2. Bueno, entonces en el dis 2 y en el siga también 10. Listo. Ahí está mi diagrama de estados, ya con las transiciones condicionales. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a implementarlo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a modificar el control de transiciones. ¿Sí? Por eso quise dejar separado el control de transiciones del control de salidas. Porque si no se nos iba a hacer muy extenso este código y menos legible. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es que las transiciones ya no son instantáneas. Aquí la transición era instantánea. Entonces, eso ya no va a aplicar. ¿Qué es lo que sí va a aplicar?
vamos a tener aquí una condición. Como los if con todo y su else cuentan como una sola instrucción, puedo ponerlos sin un begin y un end. Entonces le pongo si y contador ya llegó a qué valor. El pare, ¿cuánto dura? ¿A qué valor tiene que llegar el contador? A 10. A 10 segundos. Si el contador ya llegó a 10, entonces sí, haz la transición. Si no, y de nuevo el contador, se me ha olvidado, no he definido el contador. Alambres y registros. Entonces acá voy a definir mi contador, registro, y mi contador, el valor más alto que alcanza es 10. Díganme cuántos bits necesito para definir o para llegar hasta 10, para contar hasta 10 en binario. O a 9. 4 bits. 4 bits, entonces va a ser de 3 a 0. Y este pues lo voy a llamar contador. Ahora, importante. El contador, ¿dónde lo voy a controlar? Otra vez, podría ser un control del contador por separado, pero ahorita para didáctica lo voy a hacer dentro del mismo always de la máquina de estados, ¿sí? ¿Cómo va a quedar esto? Ya vamos a tener aquí varias señales que hay que resetear si aprieto el botón de reset. Si aprieto el botón de reset, no nada más la máquina se va a borrar, sino que también mi contador se tiene que borrar. Entonces, si presiono reset, mi contador y mi máquina se van a su estado inicial. Listo. Ahora, ¿dónde hago el avance del contador? Como en la clase anterior, que hicimos el avance de nuestro contador binario, ¿dónde hago el avance? Lo puedo hacer otra vez separado, pero aquí lo voy a hacer dentro de cada estado. Entonces, aprieto el botón de reset. Mi contador se va a 0 y mi máquina se va a pare. En el flanco de subida, si ya estamos en pare, se va a revisar el valor de contador. ¿Contador vale 10? No. Ahorita, como acabo de presionar el botón de reset, vale 0. Bueno. Entonces, no se va a ejecutar esto. ¿Qué sí se va a ejecutar? Pues, lo que vamos a hacer es avanzar el contador. Es decir, si mi contador todavía no llega a su valor final, voy a hacer que el contador avance. Entonces, contador es igual a contador más 1. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Otra vez, presiono botón de reset. Máquina se va a pare y contador se va a 0. Contador vale 0, entonces, mi máquina está en pare. Entramos aquí. Se revisa el estado del contador. ¿Contador vale 10? No, contador vale 0. Bueno, lo avanzo 1. Bien, siguiente ciclo. No presiono botón de reset. Siguiente ciclo, contador vale 1. ¿Contador es 10? No. Vete para acá. Ahora, contador, le sumamos otro y vale 2. Siguiente ciclo, todavía estamos en pare. ¿Contador vale 10? No, vale 2. Bueno, entonces vete para acá, súbele 1. Ahora vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que llegue a 10. ¿Contador vale 10? Sí. Ok, entonces vete al siguiente estado. Vete a siga. ¿Y en siga qué tendríamos que hacer? En siga tendríamos que seguir una lógica más o menos igual. Pero, ¿cuál es el problema? Estoy en siga y ¿en qué valor está mi contador ahorita? En 10. En 10 se quedó el valor del estado anterior. Entonces, hay que resetear el contador entre cada transición de estados para que a cada estado le llegue el contador en ceros. Si no, lo que tendríamos que hacer es hacer un contador más grande y podría hacer nada más la suma. Es decir, si aquí el contador... también otra cosa. Empezamos a contar desde 0. Entonces, este no es a 10, es a 9. Ahí está. Y se me había olvidado el doble igual. Si el contador ya llegó a 9, o sea, 10 estados, hacemos el brinco. ¿Dónde borro el contador? ¿Dónde lo reseteo entre las transiciones? De nuevo, eso lo pueden hacer en varios lados. Lo pueden hacer en la transición al inicio, ¿sí?
o lo podemos hacer en la transición al final. Yo aquí lo voy a hacer al final porque es un poquito más claro, entonces vamos a tener, ok. Si el contador ya llegó a 9, vamos a poner aquí dos instrucciones. Primero, pues para que no haya rollos, primero mando mi contador a 0, lo borro, y luego brinco al siguiente estado. ¿Para qué? Para que al entrar al siguiente estado, mi contador ya vaya borrado. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues esta lógica aplica para todos los estados. Entonces me traigo este if y lo vamos a aplicar en todos los estados. ¿Qué es lo que va a pasar en SIGA? ¿Mi contador tiene que llegar a 10? Sí. Entonces eso no cambia. Este se movió. Ahí está. Y el detalle es, si estoy en SIGA y el contador ya llegó a su valor deseado, la máquina ¿a cuál estado brinca? De SIGA. Adis. A dis. Entonces esto cambia. Esto cambia a dis. Si no, pues el contador avanza uno. Listo, eso no va a cambiar. Luego, si estoy en dis, ¿el contador tiene que llegar a 10 o a cuál valor? A 2. A 2. Entonces aquí lo voy a dejar en 1, porque empezamos desde 0. Si ya llegó al valor deseado el contador, lo borro y me brinco al siguiente estado. ¿Cuál es el siguiente estado desde dis? Pare. 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 Entonces, pare. Y si no, pues avanzamos el contador. Y ya. Listo. Con esto ya tenemos transiciones que deben durar una X cantidad de tiempo cada una. Donde X pues es el tiempo que ustedes hayan definido en cada uno de estos estados o de estos contadores y es el que tenemos aquí. Entonces, listo. Sinteticen, vean si no cometí algún error de sintaxis ahorita o si no cometieron algún error de sintaxis y seguimos. ¿Todo bien? Sinteticen.
Bueno, interpretaré el silencio como que a nadie le dio. Bien, entonces, para el lunes, traigan funcionando ya el contador. Tráiganlo con sus LEDs y ya en la tarjeta. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. Bien, entonces... Ahí queda nuestro contador. Para el semáforo. ¿Qué seguiría? Lo que seguiría es implementar este módulo que está aquí. Este módulo lo que hace es mostrarme el código de alumno, ¿sí? El código de algún alumno. Si se fijan aquí tenemos 4 puertos que son 3 entradas de 1 bit y una salida de 4 bits. Y mi proyecto pues se llama Code Allo. Entonces esto es lo que vamos a ver el lunes, ¿sí? Esto lo vamos a ver el lunes. Traigan el lunes ya funcionando su semáforo, se los reviso, es para hojita, y vemos el code Allo, el código de Allo. ¿Preguntas? No, profe, está bien. No, No, profe. profe. Ok. Entonces, si no quedan preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos el lunes.